Otro lenguaje de programación es el Visual Basic, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, como ya les había mencionado, desarrollado por el alemán Alan Cooper para Microsoft. El lenguaje de programación es un dialecto de Basic con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en el 91 con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la programación misma. Bueno, aquí les tengo un ejemplo de Visual. Aquí nos dice Visual Basic consiste en un editor de código, un depurador, un compilador y un constructor de interfaz gráfica. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen es el GUI, que es el constructor de interfaz gráfica. Aquí, como podemos ver, a su lado izquierdo, no sé si alcancen a ver, hay varios botoncitos que traen una flechita, una A y luego como una imagen. Todo eso, ese conjunto de objetos, como les mencionaba anteriormente, forman lo que es una clase. El editor de código, el editor de código es el programa donde se escribe el código fuente. Bueno, aquí pues no lo estoy manipulando, simplemente es una imagen, sino si les mostraba cómo el editor de código pues trae para que nosotros podamos meterle código. El depurador viene siendo lo que el programa corrige. Nosotros cuando ahí en el escenario ponemos, por decir, un objeto, ese objeto nosotros lo podemos manipular, le podemos meter código, y nosotros para saber que ese objeto funcione, nosotros le podemos dar el depurador, que me corrige el error y ya me dice si escribí mal, tengo algún carácter mal, o que eso hace que no corra el objeto. El compilador viene siendo lo que el programa que traduce el código fuente al lenguaje de máquina. Y pues en general todo es el conjunto de clases, de objetos, todo lo que se encuentra ahí pues viene a formar lo que es la interfaz gráfica de ahí del Visual Basic. Otro lenguaje de programación muy importante en la actualidad ahorita es el Java. Java es un lenguaje de programación para crear programas seguros, portátiles, orientados a objetos interactivos, para mejorar la entrega de información a través de Internet. Bueno, pues fue desarrollado por Sun Microsystems, a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simples y elimina herramientas de bajo nivel que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria. Bueno, otro es el JavaScript. Este lenguaje de programación originalmente fue llamado LiveScript, pero luego fue renombrado con el nombre de JavaScript, como hasta la actualidad que sigue ese nombre, con la idea de capitalizar la fama de Java, lenguaje desarrollado por Sun Microsystems. Y bueno, cabe mencionarles que todos los navegadores modernos ahorita en la actualidad interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web para interactuar con una página web que se provee al lenguaje JavaScript. JavaScript es un complemento ideal del lenguaje de HTML, al permitir que la página realice algunas tareas por sí misma sin necesidad de estar sobrecargando el servidor del cual depende. Y bueno, nos dice aquí también que es un lenguaje diseñado especialmente para ejecutarlo en Internet. Se utiliza principalmente en su forma de lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz del usuario y páginas web dinámicas. Aunque existe una forma de JavaScript del lado servidor, su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo, documentos en PDF, aplicaciones de escritorio. Otro lenguaje de programación de los más comunes es el PHP, que PHP es diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas
Es normalmente utilizado como interpretación del lado del servidor. Este lenguaje se acopla al HTML para definir procedimientos que ha de realizar el servidor de web. Por ejemplo, procesar un formulario, enviar o extraer datos de una base de datos, enviar una u otra página web según determinadas condiciones prefijadas por el programador. Otro lenguaje viene siendo lo que es ASP, que de sus siglas Active Server Page, es un framework para aplicaciones web desarrolladas y comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servidores de web XML. Bueno, en lo personal, pues sabemos que está el software libre y lo que es ahorita, por decir, Microsoft. ASP está con Microsoft y tiene, por decir, más adelante les estaré hablando también de las bases de datos. Y creo que no es recomendable que si vamos a usar software libre vamos a hacer un sistema, un lenguaje de programación en software libre y le queremos aplicar o incrustar una base de datos, pues es recomendable que lo hagamos no quiero decir, bueno, no quería mencionarle las marcas, pero por decir, si voy a utilizar MySQL para mi base de datos, pues bueno, usar un lenguaje de programación que sea de software libre. Si voy a utilizar SQL, pues también trabajar bajo la misma plataforma, vaya. Si voy a trabajar en la plataforma Microsoft para mi base de datos, pues también para mi lenguaje de programación trabajar ahí. Y si es en software libre, pues ya sea Apache o en lo que ustedes gusten y deseen, pues ya utilizar la base de datos y el lenguaje de programación. No es recomendable que estemos utilizando base de datos de Microsoft y lenguaje de programación de software libre. Sí se puede, pero pues no es muy recomendable en cuanto ya después que en funcionalidad, pues ahí sí tal vez tendremos problemas. Bueno, siguiendo con ASP, fue construido sobre el Common Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir código en ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework. Las páginas de ASP.NET conocidas oficialmente como Web Form, que son formularios de web, pues son el principal medio de construcción para el desarrollo de aplicaciones web. ASP.NET solo funciona sobre el servidor de Microsoft, el IIS. Bueno, los lenguajes con mayor popularidad, aquí les tengo una gráfica. Pues ahorita yo creo que el lenguaje más popular es, y hasta ahorita el que está es Java, ya que muchos programadores es el que están utilizando, que es con un 31%, y pues otros que ya les había mencionado anteriormente, PHP, el C++, el Python. Bueno, ahora seguimos con lo que viene siendo base de datos. La base de datos, ¿qué es? Pues viene siendo un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. ¿Qué son los gestores de base de datos? Bueno, estos gestores son programas denominados sistemas gestor de base de datos que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan. Bueno, ahorita les voy a mencionar algunos. El propósito de estos gestores es generar de los sistemas de gestión de base de datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización. Pues bueno, aquí muchas veces los que están en
en esta rama de desarrolladores de base de datos y que son programadores, pues ahora sí que muchas veces el jefe pide, no, pues están manejando base de datos y les dice el jefe de ya necesito un reporte de los empleados más impuntuales de este mes, o necesito que me arrojes los precios de tal cosa según sea la organización. Y pues bueno, estos gestores de base de datos para eso existen, para hacernos hacernos el trabajo más sencillo y simple, sin necesidad de estar, ahora sí que de estar busque toda la información. Simplemente él nos la arroja lo que nosotros le pidamos y él sigue las instrucciones para podernos proporcionar la información. Bueno, aquí les menciono algunos tipos de gestor de base de datos. Por decir de Microsoft está SQL Server. Bueno, y por decir de software libre está MySQL, Interbase, Oracle. Hay un sinfín de gestor de base de datos, pero pues pienso que, bueno, los más comunes pues son los SQL, MySQL, Oracle. Pues sí, son gestores de base de datos muy importantes y pues que trabajan de una manera, nos hacen trabajar de manera sencilla, ya que ellos pues nos proporcionan la mayor parte de información. Bueno, ¿qué ventajas tenemos? ¿Qué ventajas tenemos nosotros al trabajar con base de datos? Bueno, pues la primera puede ser la mejora en la seguridad. ¿Por qué? Pues la seguridad de las bases de datos, pues ahora sí que no las vamos a tener así para todos los usuarios, para todo el personal de ahí de la organización. De esto el encargado de las bases de datos pues es el desarrollador de las bases de datos quien las hace. Y nos dice que la seguridad de la base de datos es la protección obviamente de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de base de datos hacen que sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. Sin embargo, los gestores estos permiten mantener la seguridad mediante el establecimiento de claves para identificar al personal autorizado al utilizar la base de datos. Las autorizaciones se pueden realizar a nivel de operaciones, de modo que un usuario puede estar autorizado a consultar ciertos datos, pero no autorizarlos, por ejemplo. Ahora sí que el que es el encargado, el desarrollador de la base de datos, pues sí, él es el que va a dar acceso a qué persona puede ingresar, quién puede ver, quién puede sacar reportes, quién no puede hacerlo. Otra ventaja de trabajar con base de datos, pues, es la mejora en la accesibilidad a los datos. Pues como les mencionaba anteriormente, ahorita en las organizaciones los jefes son muy estrictos y nos dicen, necesito que me arrojes tal reporte. Y digo, si no se tuvieran estos gestores de base de datos, pues te quedas, ¿cómo le voy a hacer? Sin embargo, ahí en la base de datos está toda la información, ya sea del personal, de las cuentas, que se lleve la contabilidad, lo que ustedes